Aquí estoy con ustedes, otra vez, Momentos con Cari, un lugar especial, Sugar Cane Shack en Broward. Coco Cane Shack, te equivocaste, Cari. No se lo pierdan, esto está magnífico. Y sigan para más y más y más. ¿Cuántas veces me equivoqué en decir el nombre del negocio correctamente? Coco Cane Shack, así se llama. Parece que yo necesitaba más café. Este video, bien lindo. Algunas palabras son Spanglish, así que acostúmbrense, porque aquí si voy a entrevistar a personas en Miami o en Broward, algunas personas se traban igual que yo, Spanglish. Disfruten el video y vean esto hasta lo último. Aún va a haber mucho más. Yo un día pasé con mi coche por aquí y me enamoré del local. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Entonces me dio por llamar a la dueña. Le dije, oye, ¿yo te puedo entrevistar? Y me dijo que sí. Tremenda persona y tremendo negocio, tremendo local. Si están visitando Florida, vengan para acá con sus hijos, con su familia, con sus amistades. Y tiene mucho más. Miren el video hasta el final para que aprendan más y se informen más de este lugar. Aquí estamos, si quieren un guarapo, aquí pueden venir. Y la música, pueden tomarse un guarapo, acuérdense, y bailar. Mira este guarapo, ¡qué rico! Uy, yo me acuerdo que en Cuba, ay, yo cuando era chiquitica, ay, como yo me cortaba la caña y yo la chupaba así, qué rico que era. Pero aquí es igual, riquísimo, fresquecito, especialmente ahora para el verano. Ustedes vienen aquí con hielo, se sientan, pueden traer sus amistades. Mira esto. ¡Uy, qué rico! Un guarapo para Cari. ¡Qué rico! ¡Wow! Aquí viene mi guarapo. ¿Están listos? Mira esto. Mira este guarapo. Y también aquí tienen, ¿qué tienen aquí también? Tenemos agua de coco. Y los guarapos los hacemos infused, todo natural, lo mezclamos con frutas, ginger lime es el favorito, el zesty cane. Sí, todos son deliciosos y todo natural. Ahora les voy a preguntar un poquitico más de cómo empezó el negocio. Ustedes van a conocer un poquitico más del negocio y también les voy a poner el Instagram en YouTube y también lo tengo en Facebook para que vengan para acá. ¿Qué estás haciendo? Ok, buenos días. Estamos aquí en Coco Cane Shack en Southwest Ranches, a little hidden gem or a little paradise. I'm going to open a coconut the way we do it for our customers. Mira eso, abren el coco y se lo dan a los clientes aquí mismo en vivo y en todo color, a todo color. Mira eso, qué rico. Wow, delicioso. Y también, mira, yo veo esto aquí, me hacen cafecito también. ¡Ah! Cafecito. Cafecito cubano. Cafecito cubanito. Ella no tiene que ir al gimnasio. Yeah. Eso es tremendo ejercicio. Mira eso. Aquí está el coquito. Mira qué rico. Con Miren mucho esto, juguito. miren esto, qué rico, con mucho juguito. Vamos a ver el juguito. Juguito en el Hasta coquito. Hasta arriba del juguito. Mira esto. Vamos a ponerle su straw Mira eso. y su sombrilla. Pero qué día más especial aquí con guarapo y coco. Imagínate tú. Así que vengan para acá. Si vienen a Florida a visitar, porque muchos de ustedes están en otras partes. Sombrillita. Mira eso. Si están en otras partes, vengan aquí a Florida y vengan para acá. Ok, en Southwest Ranches, un lugar exquisito. Les voy a poner, les repito, Y esta es la dueña. mira esto, esta es la Hola. dueña, esta es la tía, ¿no? Sí. La tía también. Y le voy a poner, como le digo, toda la información para que vengan para acá. Aquí, al salir de la cocinita, aquí donde hacen todo, mira qué original. Melissa, Hola. vamos a hacer cheers aquí. Salud. 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 Yo tengo un guarapo y ella tiene el coco. Un lugar exquisito. Ahora les voy a enseñar un poquitico más y ella me va a contar mucho más de este local. Aquí estoy en Coco Cane Shack
en Southwest Ranches. Aquí está la dueña Melissa, que me dio una oportunidad tan bella para estar aquí con ella y ella me va a contar un poquitico más. Ahora, déjame decirle a Melissa que yo estaba pasando por aquí manejando y yo soy muy curiosa. Yo miro para aquí, yo miro para allá y yo lo vi tan lindo el local que bueno, yo tengo que ir, tengo que conocerlo y aquí estaré también muchas veces en el verano. Guarapo frío, guarapo frío. Melissa, ¿cómo empezaste el negocio y qué te dio por empezar el negocio? Bueno, voy a empezar por decir que yo era fotógrafa profesional por 14 años, especializada en recién nacidos, pero tuve un accidente y la espalda ya no me da para eso. Y bueno, mi esposo y yo nos encanta el guarapo y mi abuelito desde niño le fascinaba. Él soñaba con tener una guarapera. Y bueno, como no estaba haciendo fotografía, teníamos este espacio aquí y decidimos traer el contenedor y empezar a pintar y ponerlo bonito. Compramos el sugarcane machine, la máquina de guarapo, y empezamos a mezclar el guarapo con frutas y hacer diferentes cosas. Y como soy creative, empecé a hacer mocktails, non-alcoholic mocktails, y empecé a ser creativa. Y bueno, abrimos Coco Cane Shack y ahora podemos darle ese amor a la comunidad de Southwest Ranches y Davie, Cooper City, Broward, Miami. Y aquí estamos, es un family owned business y nos encanta. Claro, es perfecto, porque si ustedes van, por ejemplo, si ustedes viven en Miami y van, le estoy dando un ejemplo, van a Sawgrass Mills o van a Pembroke Mall, aquí en Broward, pasen por aquí y tomen su guarapito. Melissa, yo veo que, bueno, ahora se quitó la música por el copyright, pero yo veo que tenías música, la gente aquí también bailan si quieren. Oh sí, mucha gente viene y aquí tenemos mucho espacio y se ponen a bailar, los niños le dan comidita a los koi fish que tenemos los pajaritos, very family friendly. Si es de familia, pueden traer a sus hijos, etcétera, y se pueden sentar aquí y tomar el guarapito. Ahora les voy a enseñar un poquitico más. Ella me va a tener que contar cómo hizo toda esta decoración, porque yo aquí, yo estoy fascinada, yo miro para aquí, para allá y para allá, y todo me fascina. Perdón, que tengo unas ojeras, nada más que dormí 5 horas. Y yo tenía que estar aquí con Melissa. Melissa me va a contar de la creatividad, cómo hizo todo esto para ponerlo tan lindo. ¿Cómo lo hiciste? No, definitivamente con ayuda de mi esposo, él es landscaper, Bilbao Garden Designs, adora todo lo que sea plantas y yo adoro todo lo que sea color y designing. So empezamos a layering. ¿Cómo se dice layering en español? ¿Cómo? No tampoco. Después Google, después se usa Google. Empezamos a layering todas las plantas altas, plantas cortas. Tenemos el tropical theme. Los dueños de aquí son jamaiquinos y queríamos seguir, y los cubanos también, y toda la gente de como una isla. Queríamos hacerlo como una islita tropical. Qué lindo que está. Sí. ¿Y esta pared, cómo lo hiciste? ¿Ya estaba aquí o lo hiciste después? No, esto es un storage container y lo estoy usando como una pared para crear el courtyard. Yo y la prima de mi esposo empezamos a pintar Marley the Butterfly. Ella representa la gratitud que tenemos a los dueños de esta propiedad, que son jamaiquinos, por eso tiene los colores jamaiquinos. Y claro, la hicimos bien tropical y le pusimos Marley como Bob Marley. Y es un photo op, todo el mundo le encanta venir aquí, se tiran fotos. Sí, porque es muy original y los colores bien alegres. Porque sí. Lo que necesitamos, mi español está que algunas veces me trabo. Pero mira, necesitamos alegría. Y este lugar es muy alegre. Sí. Y guarapo está riquísimo. Melissa, esto está precioso. Miren los pajaritos. Miren esto, qué belleza. La naturaleza, la paz. Y mira los colores que tiene. Melissa, ¿cuántos pajaritos son? Son 5 pajaritos
Alguien se los dio a mi papá que no podía darle una casa. Y bueno, como teníamos Coco Cane Shack, conseguí esta jaulita en Marketplace, my favorite place. Carito más lindo. Gracias. ¿Dónde compraste la jaula que ahora no? La conseguí en Marketplace. A mí me encanta Marketplace. Lo que alguien no quiere es el tesoro de otra persona. Exacto. Y bueno, lo pusimos aquí en Coco Cane. Y todo el mundo viene, habla con los pajaritos, le cantan, los niños les encanta mirarlo. They're super fun. Sí, porque es relajante. Sí. Relajante porque la gente se viene a relajar aquí. Ahora, ella me va a contar qué día está abierto. Ahora me va a decir. ¿Cuáles son tus días que trabajan aquí o que está abierto esto? Estamos abiertos miércoles de 11 a 7 hasta el domingo, mismo horario. Aquí los jueves y los viernes de 5 a 7 tenemos un food truck para el que quiera venir a comprar a quick dinner. Y los fines de semana están aquí de 12 a 7. So puedes venir, puedes almorzar. Hoy no están aquí, pero ya, te tomas tu guarapo and it's pretty amazing. ¿Tú sabes lo que deberían de tener? Una idea, karaoke. Yes, Karaoke, aquí we vengo a were cantar. planning- We are planning on doing karaoke Estoy night. alborotada. Karaoke night, queremos hacer open mic night, talent night, game night. Ay, tenemos sí. muchas ideas que queremos, bring to life. Y cuando yo estaba tomando un break con ella, me contó brevemente que también tienen clases de yoga. Oh, sí, yoga los miércoles a las 6:30. We do it aquí en el courtyard, movemos todas las mesas. De la tarde, ¿no? 6:30 de la tarde. 6:30 yo no Sí, voy a sí. estar aquí. Yo tampoco. ¿De qué edad vienen las mujeres? ¿Vienen jovencitas o de todas las edades? De todas las edades. Yo me he quedado fascinada porque yo, como soy cubana, nacida aquí. ¡Viva Cuba! ¡Y Cuba va a ser libre! Sí, ojalá. Bueno, yo pensé que Guarapo era cubano. No, aquí han venido gente de Venezuela, de jamaiquinos, colombianos. Hay una muchacha que vino de Egypt. ¡Wow! Y ella vino y cuando vio este local dijo, esto me hace tan feliz porque en el país de ella hay guarapo en todos los lados. Y aquí es un poquitico más difícil de encontrar, especialmente en Broward. Wow. Sí, difícil. Pero brasileños de todos los lugares y aquí vienen de Wow. todas las edades, de niños chiquiticos que les gusta nosotros cortamos la caña en pedacitos y las mastican, se lo ponemos en un vasito. Ellos les encantan, vienen de soccer, paran aquí, buscan su vasito de caña. ¡Qué rico! Sí. Un lugar especial. Melissa, corre a coger tu coco. Corre, ahora va a coger su coco. Y esto está exquisito. Aquí atrás de nosotros, ¿no miran este? Este es un van que Melissa me va a contar, porque cuando yo estacioné aquí, es algo tan pintoresco. Y yo digo, ay, qué lindo, me gusta el van. ¿Cómo hiciste esa idea? Bueno, el van, a mí siempre me han gustado los antique vans. Y ese es un Subaru Sandbar del 1993. Esos vans son vintage, so están exported de Japón. Se manejan en el otro lado. Super fun. Si vas a la calle con ese van, le pones una sonrisa a todo el mundo. Todo el mundo te pita, le Es tan encanta. diferente, qué lindo. Sí, tenemos una idea en el futuro, pero pronto, de hacer eventos con el guarapo y los cocos y llevar el vancito a los locales. Me tienes que avisar. Sí, claro. Miren este van. Yo quiero algo así. Melissa, ¿de qué año es esto? ¿De los 70s, algo así? ¿60s? No, 1993. Ah, wow. Pero es como un vintage. Pero, un vintage, sí. Porque lo hicieron estilo vintage del 93. Porque es vintage. Es vintage, ¿no? Sí, Sí. es considerado vintage. Por Me eso creía se que era puede- de antes por alguna razón. Yeah. Mira qué lindo. Miren esto, qué lindo. Mira la carita. Y aquí tienen sus cositas, claro, que guardan aquí porque como pintoresco y hacen todo diferente. Aquí hay estacionamiento, eso es lo que noté, que tienen bastante estacionamiento. Sí. Aquí lo que hace falta es karaoke.
Y Sí. voy a venir a cantar. Yo canto, tú sabes. ¿Sí? Sí. No, vamos. Ahora le enseño aquí que Melissa me dijo que viene un camión. ¿Cuándo viene Melissa? ¿Qué días? Los jueves hasta los domingos. De jueves a domingo. Y ustedes pueden comer esas cositas ricas, tomarse el coco, guarapo, lo que ustedes quieran tomar frío, especialmente para el verano. Melissa, tú sabes que yo estoy aquí parada, viendo este cielo tan requete lindo, un día precioso, hay que apreciar cada minuto de la vida. Y estoy mirando que aquí, a esta parte, hay como muchas plantas. ¿Qué es eso? Al lado tenemos un nursery que se llama Boz Nursery, que es del dueño de la propiedad. Es bello. La gente viene, coge su guarapo, caminan el trail. It's beautiful. Qué lindo. Entonces, en otras palabras, que lo dijo ella también, pueden comprar aquí su guarapo, sus cositas, caminar por todas estas plantas, que las plantas son muy relajantes y pueden pasar el día aquí caminando viendo plantas, pueden comprar sus plantitas también. Primero compren su guarapo y su coquito y después van para allá. Melissa me estaba diciendo que hay muchos ciclistas aquí en Broward, que yo lo he visto en la calle Griffin, muchos grupos de ciclistas, y aquí pueden poner su bicicleta, sentarse allí y tomar su guarapo y su coco y pasarlo aquí relajados. Ella me va a enseñar ahora la parte del jardín, el nursery que está al frente del negocio de ella, y muchas plantas. Mira este banquito, qué lindo. Miren esto, qué preciosidad. Es que Broward, también Miami, pero yo creo que Broward tiene más nurseries. Muchas cosas muy interesantes por aquí. Mira esto. Aquí tiene sillones que me fascinan porque son como antique. Se pueden sentar aquí también. Y es eso, Mimosa Brunch, ¿lo tienes los domingos? Sí. Mira, los domingos tienes Mimosa Brunch. Aquí mira, bien original, un tiki bar. Y aquí hay dos sillitas más con mesita. Aquí están los precios, bien rápido. También tienen pececito. Estoy esperando a Melissa que regrese con la comidita para los peces, para que salgan y ustedes aprecien los pececitos que ella tiene aquí. Muchas plantas. Esto es como una islita. Parece que tú estás en una isla cuando tú vienes aquí. Ahora va a salir los pececitos y yo voy a traer la comida. Melissa le va a dar comidita, que me equivoqué. Yo creo que dije pajarito para los pececitos. Y aquí van a salir. ¿Ellos tienen un nombre para llamarlos? No. Mira, aquí están saliendo ahora. Parece que ya vieron la comidita y quieren ya comer algo. Ese es el almuerzo de ellos. Miren esto, qué colores más bellos, lo que es la naturaleza. ¡Wow! ¡Qué belleza! Mira esto. Ahí está la comidita, así que coman. Están gorditos, tan lindos, tan saludables. Bellos, bellos. Ahora les voy a enseñar un poco del tráfico aquí. 11:30. Tuve que cortar mi voz aquí porque le dejé el micrófono a Melissa y se oían dos voces al mismo tiempo. Pero aquí estoy y les voy a enseñar un poquitico más. El tráfico no era tan fuerte porque las 11:30 de la mañana. Ojalá este tráfico no me mate. Esta es la calle Griffin, que es bien larga, y aquí a la mano derecha está el negocio. Este es como un rinconcito que te escapas de toda la ciudad. Es como bien relajante. Yo voy a venir aquí más seguido para Melissa y le voy a fastidiar para que me dé un guarapo y un coco frío. Y van a tener karaoke, así que sabe Dios si me deja cantar aquí. Nunca se sabe.
decidí sentarme aquí un ratico mientras Melissa atendía a varios clientes. Estoy tratando de relajarme, yo no soy muy buena en estas sillitas, pero mira, me aguanté bien duro. En sí me despedí de la tía y de Melissa, pero estaban ocupadas con clientes, entonces entré rápido, le di un besito y me fui. Así que el video no fue lo tradicional, que terminó el video con ellas, porque estaba muy ocupada y no las quise interrumpir tanto. Pero le doy las gracias a darme la oportunidad de estar ahí con Coco Cane Shack en Broward. Le voy a poner el link, como les repito, abajo del Instagram, porque si vienen a Florida, ustedes pueden ir para allí. Gracias por estar conmigo. Muchas más entrevistas, muchos más lugares, mucho más de todo.